Sea el shalom, queridos hermanos, la paz del Señor. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada de Enseñanza. Una vez más estamos conectados con ustedes por la gracia y la misericordia del Señor. Una vez más sea el shalom y como siempre esperamos algunos minutos para que los hermanos se vayan contactando y estamos dispuestos una vez más para recibir del Señor, para recibir ese alimento espiritual en estos últimos tiempos, en estos días de tribulación que estamos viviendo y en donde obviamente y claramente necesitamos muchísimo del Señor. Creo que queda bien en claro que el socorro, como veníamos estudiando, viene de Yeshua. Solamente en Él podemos esperar ese socorro maravilloso. Amén. Una vez más, los saludos a nuestros hermanos en Buenos Aires, la familia Fernández, hermana Emilia Rolón, Miguel Villalba, mi esposa Cristina, que el Señor le bendiga. Esperamos unos minutos más para poder saludar y, por sobre todo, lo más importante es tener un tiempo de oración y también seguir recibiendo esta enseñanza que nos da tanta claridad de cómo prepararnos para la segunda venida del Señor. Hoy estaremos viendo la segunda parte, estaremos profundizando la Escritura, como dijo Yeshua, que tenemos que escudriñar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor obviamente nos orienta. La palabra del Señor habla de Yeshua y habla de los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Veníamos hablando en estos días de Noé. Noah significa alivio, consuelo, reposo. Qué interesante poder observar en este momento la vida de Noé. Noé tuvo que pasar la tribulación, pero luego vemos que cuando vino el diluvio, lo que representaría para nosotros las 7 copas de la ira del Señor, el arca se elevó, el arca estuvo por encima. Hay una enseñanza que ya hemos traído hace muchos años y tal vez un poquito más adelante la estemos compartiendo. Saludos a hermano Galván, Luis Fernández. Y como estamos diciendo, Noé se elevó con el arca, la ira cayó sobre la tierra, pero aquellos que fueron fieles al Señor durante este tiempo de angustia y de tribulación serán guardados por el Todopoderoso. Bien, nos vamos entonces a entregar un instante a la oración. Padre eterno, te alabamos en el precioso nombre de Yeshua. Te damos gracias, Señor, por poder estar comunicados a través de las comunicaciones. Tú bendigas a mis hermanos y hermanas, a sus familias que se están conectando. Bendecimos a todas las naciones del mundo en el precioso nombre de Yeshua, de donde viene nuestro socorro, de donde siempre ha venido nuestro auxilio, porque el Señor es fiel y verdadero. Te damos gracias, tú no nos desamparas. A todos aquellos que nos estamos alineando contigo, a todos aquellos que nos estamos humillando de veras delante de tu presencia. Tú prometes estar con tu pueblo, Señor. Tú eres nuestra cobertura, Señor. Tú eres nuestra bendición, tú eres nuestro respaldo, Señor. En el nombre de Yeshua, que la fe pueda crecer en este momento por el oír y el oír de tu palabra, Señor, porque el justo por la fe vivirá, Señor, y sin fe es imposible agradarte. Te alabamos, Señor, nos seguimos humillando, te seguimos pidiendo perdón, Señor, por los pecados cometidos, por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te ruego que tu pueblo, toda persona que está sintonizando, pueda en este momento, Señor, humillarse delante de tu presencia, Señor, y permitir que en este tiempo de tribulación y de angustia seamos limpiados, seamos purificados, Señor, para que llegado el día del Señor, nosotros podamos tener parte en tu reino. En el nombre de Yeshua, Padre, caiga esa unción poderosa de tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada familia. En el nombre de Yeshua, Padre, sea reprendido todo miedo, todo pánico, toda incredulidad, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, todo desaliento lo reprendemos en esta hora. Todo pensamiento negativo, Señor, lo reprendemos, lo echamos fuera. En el nombre de Yeshua, Padre de la gloria. Aleluya, preserva a tu pueblo, Señor.
Guarda nuestros corazones, porque de nuestro corazón tiene que emanar la vida de tu Espíritu, la vida de tu palabra, Señor. Como ayer veíamos en la Escritura, Señor, que nos alentemos los unos a los otros, Señor. Levanta a los varones y mujeres elocuentes. Levanta a los varones y mujeres valientes en este último tiempo, Señor. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, Señor. Así como tu siervo Noé, Señor, pregonero de justicia, en medio de esa tribulación, de esa perversidad, hasta el último instante estuvo pregonando tu palabra, hasta que tú mismo cerraste la puerta del arca, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias, Señor, tu nombre sea glorificado. Tiempo de ver tus maravillas también, tiempo de ver tus milagros, Señor. Envía tus ángeles guerreros poderosos, ministradores, Señor, para auxiliar también a tus hijos y a tu pueblo en este tiempo, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque toda ayuda para bien para aquellos que te amamos, Señor. Porque todo esto nos está llevando a una verdadera conversión, Señor. Todo esto nos está limpiando, Señor, nos está santificando, Señor. Aleluya, para que te podamos ver en la eternidad por siempre, Señor. Gracias, mi Padre, gracias te damos. Dirige tu palabra, Señor. Dirige tu palabra, usa mi vida como un instrumento en tus manos, Señor. Unge mi vida con tu sabiduría, con tu espíritu, con tu inteligencia, tu conocimiento, tu consejo, tu poder, tu temor, Señor. Para que tu pueblo y las almas sean bendecidas en esta hora, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Oh, Señor, te damos gracias, Señor, proclamando que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre del cielo. Subimos como tu siervo Moisés a la montaña para escuchar tu voz, Señor. Aleluya, para descender posteriormente al pueblo, Señor, con tu gloria, con tu presencia, con tu resplandor, Señor. Aleluya, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre, tú has dispuesto este tiempo de estar en nuestros hogares, Señor, buscándote a ti, como dice tu palabra, Señor. El que te busca vivirá, Señor. Buscad mi rostro, Señor. Nos amonesta el profeta Jeremías, y viviréis. Te damos gracias, Señor. Oh, te damos gracias, bendito Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Aleluya, qué hermoso eres tú, mi Señor. Aleluya, te amamos, te adoramos en espíritu y en verdad, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, quita todo ruido de la mente. Quita toda voz de las tinieblas. Acallamos toda voz de la serpiente. En el poderoso nombre de Yeshua. Y solamente nos disponemos a oír la voz de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Gracias te damos. Tu palabra nos vivificará, Señor. Tu palabra nos da vida, nos da aliento, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo grandemente, Señor. Aleluya, Señor. Digno de toda alabanza es el Cordero. Gracias, Señor. Nos regocijamos ampliamente en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Yeshua. Nos disponemos ahora a recibir tu enseñanza, Señor, con reverencia, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor bendiga entonces a todos los hermanos. Posteriormente les estaré entonces saludando a todos. Bien, queridos hermanos, seguimos viviendo días dramáticos. Vemos el aumento, lastimosamente, de los infectados, de los muertos y todas las situaciones colaterales. En algún momento el Señor hará que esto termine, pero hoy estamos en esta situación. El Señor está queriendo que todos nos volvamos en verdadera humillación delante de la presencia del Señor. Me recordaba de aquella película. Uno no es de ver muchas películas, pero a veces hay películas que pueden dejar alguna enseñanza. Me recordaba cuando comenzó todo esto de aquella película basada en la realidad de Titanic, ¿no? Que los constructores de Titanic creyeron que ese barco era imbatible. ¿Cuántos de nosotros tal vez estábamos subidos en ese barco de la soberbia, nos creíamos imbatibles?
los hombres o las mujeres imbatibles, los ministerios imbatibles. Y el Señor permitió, como bien sabemos, que el Titanic golpeara allí en el mar con un pedazo de hielo bien grande, y entonces conocemos la historia, empezó a hundirse el barco, y la historia nos cuenta que había gente que realmente amaba al Señor y comenzaron a cantar y a alabar y a predicar, y algunos se salvaron y otros murieron, pero murieron en el Señor y otros se perdieron. Tal vez en esta oportunidad estamos un poco en esa situación y tal vez tengamos que tener en cuenta esto para otras situaciones que vendrán. Lo importante, mi hermano, es ser como esas personas que dieron la palabra del Señor. Este no es momento de callarnos, al contrario. Este es el momento de hablar más que nunca del Señor, porque, como venimos diciendo en cada clase, no sabemos lo que va a pasar en cada nación, con cada persona, con cada familia. No está en nosotros ese poder. Hay muchas personas que día tras día están partiendo, y lo que podemos rogar es que realmente reciban al Señor y haya varones elocuentes y mujeres elocuentes que puedan darle la palabra del Señor. Amén. Vamos a continuar con esta enseñanza. Vuelvo a repetir, estamos hablando de Noé. Entonces, nuestro alivio en esta hora como Noé es escuchar al Señor, es confiar en el Señor, es en obedecer al Señor. Eso es lo que podemos sacar de bueno de esta enseñanza de Noé, ya que Yeshua habló justamente que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. Noé tuvo que pasar la tribulación, y eso es lo que quiero enfatizar. No es que Noé, mientras él predicaba y construía, vivía muy tranquilo, que digamos. Obviamente él tenía paz en su corazón porque había escuchado la voz del Señor, pero me refiero a que la generación que le rodeaba era una generación violenta, era una generación que se burlaba de él. Entonces la figura de Noé nos muestra categóricamente que el pueblo del Señor debe pasar por un tiempo de angustia, por un tiempo de tribulación. Eso sí, seremos librados momentos antes que se derramen las 7 copas de la ira, y así aconteció con Noé, ¿verdad? Una vez que se cumplió el tiempo de la gracia, el Espíritu cerró la puerta, comenzó a llover, una simbología obviamente de la ira del Eterno que se estaba derramando sobre esa generación perversa, y el arca comenzó a levantarse por sobre las aguas. Por eso el libro de Cantares dice algo tan lindo, tan hermoso: las muchas aguas no podrán apagar el amor del Señor en nuestros corazones. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor del Señor? Entonces nuestro amor está siendo probado, como muchos amores, tienen que ser a veces probados, y entonces en esta hora está saliendo a la luz quiénes son verdaderamente los que aman al Señor y quienes no le aman. Acuérdese de la parábola, obviamente, del sembrador. La semilla cayó en 4 tierras. En las 3 primeras tierras tristemente se perdió. Algunos empezaron muy bien, pero cuando vinieron las persecuciones abandonaron al Señor. Cuando vinieron los problemas económicos abandonaron al Señor. Por el afán y las preocupaciones abandonaron al Señor, y solamente una 4ª parte, nos enseña esa parábola, cayó en buena tierra. Siempre estamos mencionando lo mismo. En realidad, cuando termine toda esta historia de la salvación, solamente un remanente alcanzará la salvación, porque solamente un remanente decidió aceptar la buena semilla. Fíjese, hoy no da el tiempo para hablar acerca de todo esto. El problema no es la semilla, el problema somos nosotros, que somos la tierra. La semilla es buena. En esa parábola, la semilla esa de la cual se está hablando no es la semilla del diablo, esa es la semilla del Señor. O sea que el Señor ha dado la buena palabra, pero muchos no la pudieron guardar, no la pudieron sostener, no la quisieron más bien sostener dentro de su corazón. Solamente una 4ª parte realmente se aferró a la palabra del Señor, como lo hizo Noé. Entonces Noé construyó el arca en medio de la angustia, y nosotros tenemos que permitir que el Señor construya en nosotros su vida espiritual, para que seamos templo del Espíritu Santo y podamos ser arrebatados y llevados en la segunda venida del Señor al reino eterno. Amén. Vamos a ver, proseguimos ahora, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Una vez más quiero hacer una breve mención antes de continuar.
que el Señor a los fieles los va a librar de la ira, no de la tribulación, no de la angustia, pero sí los va a librar de la ira. Y entonces en este momento prosigo para seguir viendo otros pasajes que nos están certificando todo esto. Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios, el Padre, el Eterno, para ira. En ese sentido podemos quedarnos tranquilos. No estamos puestos para la ira del Señor, que va a ser algo, se puede decir, terrorífico. Cuando uno lee lo que dice la Biblia referente a las 7 copas de la ira del Señor, es algo mucho más fuerte todavía que lo que va a pasar en los días de angustia o de tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua. No hay otra manera de alcanzar salvación, no es por medio de la idolatría, no es por medio de la hechicería, no es por medio de tener mucho dinero o muchos bienes materiales, es por medio de Yeshua, quien murió por nosotros para que ya sea que veremos o que durmamos. Fíjese, porque muchos se molestan cuando yo digo esto, pero yo lo digo en base a la palabra del Señor, hermano. Yo no soy el Eterno, yo no soy Yeshua, yo no tengo la autoridad para decidir quién vive y quién no vive, quién se va ahora y quién no se va. Simplemente soy un siervo, un administrador, un mayordomo del Señor aquí en la tierra. Pero la Escritura te lo dice, el apóstol Pablo en la carta a Tesalónica, que estaba pasando una gran tribulación en aquellos días, dice, ya sea que veremos o que durmamos. O sea, podemos quedar con vida y vamos a seguir velando hasta que el Señor venga por nosotros. O puede ser que algunos van a dormir y no tenemos que tomar eso como una tragedia, al contrario. Es lo que veníamos explicando en otras clases. Ya vino el Señor, ya te salvó, ya te socorrió, ya estás en el paraíso esperando simplemente la resurrección. Y nosotros seguimos velando, esperando también, obviamente, la resurrección o el arrebatamiento, la segunda venida de Yeshua, que es un mismo evento, ya lo hemos explicado. Vivamos juntamente con Él, por lo cual, otra vez, viene esta palabra tan preciosa, anímense los unos a los otros. Yo les ruego encarecidamente, queridos hermanos y amigos, no, porque sé que estar un poco encerrado y toda esta situación puede, no debería, puede caldear un poco los ánimos. Por eso tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que compartir en familia, tenemos que alabar el nombre del Señor, hablar de las cosas del Señor, poner música, poner alabanza. Todo eso nos va a ayudar mucho a reprender al enemigo, las tinieblas que quieren aprovecharse de esta situación para influenciarnos de mala manera. Este momento de animarnos. ¿Animarnos de qué manera? Bueno, el Señor está con nosotros. El Señor en todo caso vendrá por nosotros. El Señor va a suplir, el Señor va a proveer, el Señor va a multiplicar, el Señor va a operar sus milagros. Obviamente, anímense unos a otros y edifíquense los unos a los otros, así como lo hacen. Yo quisiera saber si realmente lo están haciendo, amén. ¿Por qué decidí salir prácticamente todos los días? Tal vez haya algún momento que no, les estaré anunciando, pero vamos a estar con ustedes en toda esta cuarentena con la ayuda del Señor, porque debemos edificarnos. Cuanto más nosotros los siervos del Señor tenemos la gran responsabilidad, este es nuestro gran momento, esta es la gran responsabilidad nuestra de aprovechar las comunicaciones, ya que la gente está en casa y los oídos tal vez de algunos y los corazones de algunos están más abiertos, cosa que tal vez hace algún tiempo atrás estaban corriendo de acá para allá. Entonces, mi hermano, qué bendición poder edificarnos los unos a los otros. La única manera de edificarnos no es con gritos, no es con violencia, no es con maltrato, es con la palabra del Señor, es con la enseñanza del Señor. Sigamos de ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Estoy haciendo un breve resumen para que entiendan que vamos a pasar la angustia, la tribulación, pero vamos a ser sacados antes que se derramen las 7 copas de la ira, y eso está muy claro. Siga la enseñanza, vamos a hablar bastante de esto. Es hora de escudriñar. Yo les pido a los hermanos, ¿no? Porque está bien, muy lindo las comunicaciones, el YouTube, pero hay muchas cosas circulando que a veces nosotros las comemos como la avestruz, y la comimos. ¿Y qué comimos? Comimos el engaño. Dedíquese a escudriñar la palabra del Señor, por favor. Meditarás en ella de día y de noche para que todo te salga bien. Tenemos que discernir la palabra del Señor, tenemos que ser como los de Berea. Usted tiene que examinarme a mí mismo, tiene que chequear lo que yo estoy enseñando.
Primera Tesalonicenses ya lo vimos, ¿no? Vamos a pasarlo, vamos de ahí directamente a Romanos 5:9. Romanos capítulo 5, verso 9. Esta parte la pasamos un poquito rápido. Así que mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, o sea, si nos hemos arrepentido, el Señor nos ha imputado su justicia, ha tenido misericordia de nosotros, nos ha justificado, ahora nos está santificando por medio de la palabra, por medio de la tribulación, y posteriormente seremos glorificados cuando Él venga. Romanos 5:9 dice, seremos salvos de la ira por medio de Él. En ningún momento dice que Él nos va a sacar de la tribulación o de la angustia. Dice que nos va a sacar recién en el momento que se avecine la ira de Él sobre este mundo que ya se endureció, que tiene la conciencia totalmente cauterizada. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 36. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, vamos a estudiar abundantemente la palabra del Señor en esta hermosa noche. Juan 3:36, el que cree en el Hijo, la palabra emuná, acá no está tan bien traducido en nuestra versión al español. Creer es tener fe, y tener fe en hebreo es la palabra emuná, y emuná no es solamente creer. Emuná significa ser fiel al Señor, ser obediente al Señor. O sea, una vez que el Señor nos justificó y se reveló a nuestras vidas, hemos recibido también la promesa del Espíritu Santo para que nosotros podamos serle fieles al Señor. Por eso ponía el ejemplo matrimonial. Nosotros pasamos una experiencia maravillosa que yo solamente la pude pasar, obviamente, dentro de la congregación. Yo en el mundo, obviamente, era una persona promiscua. Nosotros tuvimos 3 años de novio con mi esposa, fuimos completamente fieles, bendito sea el nombre del Señor. Es más, yo tuve que salir de misionero en aquel momento a la República Oriental del Uruguay, ella quedó en Argentina. Qué lindo es tener esta experiencia, porque yo no sabía que se podía ser fiel con una mujer. Y obviamente cuando el Señor nos transforma, nosotros nos convertimos en personas fieles. Somos fieles a nuestro esposo, somos fieles a nuestra esposa. ¿Y por qué no vamos a ser fieles al Señor? Yo me lamento de que muchos, como se dice, normalmente abren el paraguas y bueno, soy débil y no sé si voy a poder ser fiel. Justamente hoy ponía este texto que está en el Salmo 101, ¿verdad? Los ojos del Señor, o como dice la Escritura, mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Entonces, mi hermano, creer en el Hijo significa humillarme, arrepentirme, pero a partir de ese momento empezar a ser fiel totalmente al Señor. El libro de Hebreos habla, por ejemplo, de Moisés. Dice, él fue fiel en toda la administración de la casa del Señor, de lo que el Señor le mandó a hacer en aquel tiempo. Y dice entonces, Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer, el que rehúsa ser fiel, obediente, que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso, mi hermano, es tan importante empezar a evangelizar, empezar a dar la palabra del Señor. El mundo tiene que creer, y entendiendo bien lo que significa creer, que no es simplemente dar un paso en la congregación y pasar adelante y repetir simplemente de memoria una oración, ¿verdad? Tenemos que enseñar a la gente lo que significa creer poco a poco, obviamente. No sé, fiel de la noche a la mañana, pero poco a poco, obviamente, con el Señor en nuestros corazones, con su Espíritu y con su palabra, nosotros comenzamos a cumplir esa parte de la Escritura. Bien, seguimos viendo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Estoy siguiendo un material que nosotros hemos elaborado ya hace un buen tiempo. Hablando también de Noé. Seguimos con la simbología de Noé. Un pequeño remanente. Ahora vamos a hablar en este subpunto, un instante. Un pequeño remanente será obviamente salvado. Y eso lo vemos en la figura de Noé. Después de 100 años no entraron 200 personas. De hecho, había lugar, había 3 compartimientos, entraron los animales, y entraron tan solamente 8 personas. Se ha usado mucho la figura de Noé, ¿no? Porque a veces nos sentimos tan fracasados. Mirá, tenés 2 o 3, pero bueno, es mejor tener 2 o 3 o 5 que son obedientes y que son fieles y que están yendo realmente para el reino
de los cielos. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, Yeshua compara su venida con los días de Noé, 100 años. Yo imagino que Noé era un tremendo predicador, porque dice que era pregonero de justicia. No era un charlatán, no era un falso profeta, no era un falso apóstol, no era alguien que manipulaba a la gente con algún mensaje filosófico, con el mensaje simplemente de la prosperidad que hemos escuchado tanto en este tiempo. Noé verdaderamente era un siervo del Señor. ¿De qué hablaba él permanentemente? La Escritura no nos da muchos pasajes, pero nos dice era pregonero de la justicia. Quiere decir que él ya tenía revelación de los mandamientos del Señor, aunque no estaban escritos todavía en aquel momento, pero él ya tenía revelación por la unción del Espíritu del Señor. Él ya estaba pregonando lo que posteriormente se le iba a revelar a Moisés en piedra, los mandamientos que el Señor le entregó a Moisés. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Qué dice la Escritura? Esto puede de repente sacudir la mente si alguien no tiene un buen entendimiento de la palabra del Señor. Dice que Dios, el Eterno, no perdonó al mundo antiguo. Entonces surge esta reflexión: ¿en qué quedamos? ¿El Señor perdona o no perdona? Obviamente el Señor Yeshua murió para perdonar nuestros pecados, pero hay requisitos que se deben cumplir. La Escritura dice, no lo vamos a ver ahora, si no nos arrepentimos no podemos recibir el perdón de los pecados. Entonces dice que el mundo antiguo no fue perdonado. ¿Por qué? Porque ellos no se arrepintieron. Porque ellos, al escuchar la palabra del Señor que predicaba Noé, ellos hacían burla, no se humillaron ante la palabra del Señor. Segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, acá dice, de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de impíos, sobre un mundo de gente malvada, de gente perversa, de gente que conscientemente transgredía los mandamientos del Señor. Y nuestro amado Yeshua dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Muy poca gente está pregonando la justicia del Señor, muy poca gente está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, ni que hablar en el mundo, pero también dentro de las filas de la casa del Señor, mucha gente lastimosamente ha estado caminando en una tibieza religiosa. Sigamos viendo, vamos ahora a Génesis capítulo 6, vamos a ver un resumen en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 8, vamos a ir viendo algunos pasajes claves en cuanto a la vida de Noé. Génesis 6, 8, vemos que Noé y su familia hallaron gracia. ¿Por qué? Porque fueron obedientes, más que nada Noé, como cabeza, como sacerdote del hogar, se puso firme, él no dudó un instante en cuanto a todo lo que el Señor le venía hablando, no tuvo temor de predicar la palabra del Señor, y vemos que el Señor le guardó porque eran tiempos peligrosos, había mucho movimiento demoníaco, había mucha gente violenta, etcétera, etcétera, pero el Señor fue fiel, el Señor lo guardó hasta que él entró en el arca. El Señor estuvo con él protegiéndolo en todo momento, y también cuando vino el diluvio también protegió esa arca, que sobrenaturalmente soportó semejante diluvio hasta que las aguas comenzaron a bajar y el arca se detuvo allí en la tierra, en el monte de Ararat. Lo mismo va a pasar con esta situación, entendiendo que el Señor va a tener misericordia de nosotros. En algún momento las muchas aguas van a ir bajando poco a poco. Poco a poco vamos a ver con este tema del coronavirus, seguramente que la disciplina del Señor se va a ir aplacando, y esperando que, como venimos diciendo, nosotros podamos aprender para no volver a recaer en este tipo de situaciones, aunque parece poco probable, como ya veníamos hablando. Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ayer leíamos el pasaje de 2 de Timoteo 4:8, cuando Pablo dice que él amaba la venida del Señor y que le estaba reservada una corona de justicia a todos aquellos que se santifican y aman la venida del Señor. ¿Por qué Noé halló gracia? Porque él vivía la justicia del Señor. Aceptar a Yeshua no significa ser perfecto, pero tampoco significa, como siempre
les estoy hablando seguir en el mismo lodo del pecado, como ya lo hemos visto en la segunda carta de Pedro. El perro que vuelve a su vómito se perderá. La puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo, obviamente, se perderá. Recibir al Señor significa empezar a caminar en su justicia. La novia, lo voy a repetir infinidad de veces, Apocalipsis 19, se ha vestido de lino fino. Obviamente que son las acciones justas de los santos, las cuales nosotros podemos, obviamente, empezar a vivir por la gracia del Señor que está en nosotros. Génesis capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor: dijo luego el Señor a Noé, cuando ya él había terminado el arca y estaba terminándose el tiempo de la gracia, y comenzaba también el tiempo de la ira del Señor sobre el mundo. ¿Se acuerda que ayer lo vimos? Las cosas van a acontecer de repente la salvación y de repente el juicio. De repente el Señor lo salvó a Noé y a su familia y a los animales, y de repente comenzó un diluvio mundial que se llevó a todos los impíos. Así va a ser también en este último tiempo. Génesis 7:1, dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Gloria al Señor. Para aquellos que le esquivan a la palabra justo, a la palabra justicia. Y Romanos 1:18 dice que el Evangelio que revela la justicia del Señor. Es el pacto renovado por medio de Yeshua. Entonces, mi hermano, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Podemos también recordar, no lo busque ahora en la Biblia, luego lo puede repasar. ¿Se acuerda cuando Abraham comienza a interceder por su sobrino Lot? Estaban en Sodoma y en Gomorra, otro tipo también de la venida del Señor en el último tiempo. Y entonces Abraham, el padre de la fe, el amigo del Todopoderoso, le dice: bueno, si hay 50, te ruego que no la destruyas. Conocemos bien la historia. Por favor, padre, si hay 50 justos, no destruyas la ciudad. Detente, padre, quiero seguir hablando contigo. No, mejor vamos a quedar en 45, ¿verdad? Se ve que Abraham, el padre de la fe, comenzó a tener algunas dudas, ¿no? No, detente, padre, vamos a 40, y conoce, empezó a bajar 35, 30, y se quedó en 10, como creyendo, bueno, seguro que 10 en Sodoma y en Gomorra tengo que encontrar. Sodoma y Gomorra se dice que las medidas son más o menos como la ciudad de San Pablo. San Pablo tiene no sé cuánto, Capital Federal y Gran Buenos Aires tiene 25, creo que tiene más de 40 millones de personas. Obviamente que en aquel tiempo no había 40 millones, pero había unos cuantos millones de personas viviendo seguramente en Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham terminó de interceder, creído que, bueno, la ciudad no va a ser destruida. Pero el Señor escuchó la voz de Abraham y mandó a los ángeles. Y los yernos se burlaron y solamente salió, conocemos la historia, Lot y sus 2 hijas, a duras penas. Porque tampoco es que Lot tenía, si lo comparamos con otros siervos, no tenía la gran justicia como tenía Job, o tenía Daniel, o tenía Noé, pero tenía una justicia como para ser librado. Y las ciudades tuvieron que ser destruidas porque no se hallaron ni 10 personas, ni siquiera la mujer de Lot, que miró hacia atrás como teniendo una nostalgia por lo que estaba dejando. Mi hermano, eso es lo que hablamos ayer. Nosotros no tenemos que tener nostalgia de lo que vamos a dejar. Nos vamos a algo mucho mejor. Nos vamos al reino eterno, nos vamos a la gloria con nuestro Padre Celestial, nos vamos a un lugar de perfección, de amor, de santidad, de justicia, cosas que ojos no han visto ni oído, han oído, como dice el apóstol Pablo. Entonces, interesante también lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Eso nos demuestra qué poca justicia hay en las personas. Y en nosotros debería existir algo de justicia. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Yeshua, hemos recibido al justo, hemos recibido también el poder del Espíritu que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces dice Génesis 7:1, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 13, Génesis 7:13, podemos estar leyendo: en aquel mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él
en el arca y obviamente también la esposa de Noé. Entonces estamos viendo 8 personas, tan solamente 8 personas después de haber predicado 100 años. Estamos viendo el paralelismo hoy en día. Muy pocas personas han tomado entonces en serio el mensaje del Evangelio para poder santificarse y para poder vestirse de justicia. Sigamos viendo dentro de este material. Vamos a ver ahora quiénes entrarán entonces o quiénes serán llevados a la presencia del Señor. Vamos por ejemplo a Apocalipsis 22, verso 14. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Gloria al Señor, dice acá la Escritura, Apocalipsis 22, 14, bienaventurados, felices los que lavan sus ropas. Esto deberíamos traducirlo un poquito mejor. Otras traducciones lo traducen de la siguiente manera, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Eso es lo que está dando a entender, ¿verdad? Lavar las ropas acá tiene que ser lavado, ser limpiado con el agua de la palabra del Señor. Lo mismo que dice Efesios capítulo 5, que dice que somos limpiados, somos santificados con el agua de la palabra. Bienaventurados los que lavan sus ropas o los que guardan los mandamientos. Y obviamente que ahora lo tenemos que hacer. No es que somos creyentes y nos olvidamos de los mandamientos. Somos creyentes y ahora por amor, obviamente por amor queremos guardar los mandamientos del Señor. Y ahora podemos. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Dice, para poder tener acceso al árbol de la vida. Ese árbol de la vida obviamente nos está hablando de Yeshua. Y para entrar por las puertas en la ciudad se está refiriendo a la santa ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes van a tener entonces parte en la segunda venida de Yeshua? ¿Quiénes van a poder realmente entrar en la santa ciudad de Jerusalén? Aquellos que lavan las ropas. Es momento, así como nos están diciendo, ¿no? Que cuando venimos de afuera lavamos la ropa, hay que lavar todo, ¿verdad? No podemos dejar absolutamente nada, tenemos que tener obviamente esa prudencia. Quiero creer que todos la están cumpliendo. ¿Cuánto más, hermano, para entrar entonces a la casa de nuestro Padre Celestial? Hace rato que nosotros tenemos que tomar estas medidas en serio, de limpiarnos constantemente. Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese todavía más. Hasta el sonar de la trompeta nos vamos a tener que limpiar con toda la palabra del Señor. Con el libro de Génesis, con el libro Levítico, con el libro de Miqueas, con el libro de Apocalipsis, con las cartas de Pablo, con las cartas de Pedro. Toda palabra es útil para corregirnos a nosotros. Apocalipsis 21, 27, que lo conocemos muy bien. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Quiero aprovechar un saludo grande a nuestra hermana Nancy, nuestro hermano Berna, nuestra hermana Blanqui, Marcelo, mi querida madre espiritual, Luisita, cuánto te amo, el Señor les bendiga, Jacobo, a toda la familia, en el precioso nombre de Yeshua. Apocalipsis 21, 27 dice entonces, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Entonces, hermano, es categórica la palabra del Señor. No entramos a un reino cualquiera, no entramos a un reino de inmundicia, entramos a un reino de santidad. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tenemos que dejar definitivamente de lado todas las inmundicias. Hay listas mucho más largas. Acá habla de abominaciones en general y habla también de las mentiras. La mentira es un pecado terrible. ¿De quién procede la mentira? Del Padre la mentira. Quienes estén caminando de esa manera, lastimosamente se perderán este viaje al reino del Señor. Sigamos viendo también Lucas capítulo 18, versículo 17. Estamos viendo entonces en este momento quiénes serán arrebatados o llevados en la segunda venida del Señor. Lucas capítulo 18, versículo 17. Tenemos que tener el corazón de un niño
Qué importante, como dice la Escritura, bienaventurados también los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. El Señor quiere darnos un nuevo corazón. Se refiere a tener un corazón que contenga la ley escrita en las tablas de nuestro corazón. Se refiere a tener un espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo, que nos va a enseñar a interpretar y a practicar esa ley que fue escrita en nuestros corazones. Lucas 18, 17, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Veníamos hablando, hermano, qué importante humillarnos, ser humildes, ser como los niños, inocentes, tener esa transparencia. Tenemos que arrepentirnos de toda maldad. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en el reino del Señor. Sigamos viendo también en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16. Y acá me detengo para corregir algo en la traducción, algo muy sutil y algo muy peligroso, que lo vamos a corregir ahora inmediatamente. Lucas 16, 16. Qué importante es que podamos tener los materiales apropiados y sobre todo preguntarle al Señor para no caer en confusión. Acá hay un texto que ha traído una enorme confusión dentro de las filas de la cristiandad. Lucas 16, 16, lo voy a leer como se ha traducido. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Yo quería citar este texto para hablar de que nos tenemos que esforzar para entrar en el reino del Señor. De eso vamos a estar hablando. Noé se esforzó, 100 años predicó, 100 años cortó madera, la clavó, estuvo construyendo el arca conforme al diseño del Señor. Obviamente, para entrar al reino del Señor vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que entrar por el camino estrecho y angosto, vamos a tener que tomar la cruz, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, vamos a tener que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, pero obviamente. Ahora, ¿qué dice acá la Escritura? La ley y los profetas eran hasta Juan. Muchos utilizan esa expresión para decir, ¿viste, pastor? Ya no tenemos que respetar más la ley y los profetas. Hermano, por favor, echemos a andar nuestro cerebro un poquitito. Pidamos la gracia al Señor. Obviamente que sabemos que hay unos cuantos errores en la traducción. Pero ahora sí, mi hermano, ¿qué dijo Yeshua? Si guardáis mis mandamientos, ustedes me aman. La infracción de la ley, dice Juan, es pecado. Entonces, hermano, vemos en todo el contexto. Mateo 5, que dentro de un instante, si hay tiempo, lo vamos a leer. Yeshua dijo que no vino a anular la ley. Entonces, hermano, pensemos un poquitito. ¿Qué dice ahí realmente? La ley y los profetas hablaron de Juan. Profetizaron acerca de la vida de Juan. No dice la ley y los profetas eran hasta Juan, como que hasta ahí llegaba nomás. Es algo ridículo, decir algo en esa forma. La ley y los profetas hablaron de Juan. Desde entonces se predica obviamente la buena nueva del reino de Dios, que no es otra cosa que el pacto renovado, ya lo hemos explicado. Y ahora me quiero enfatizar en esto, Lucas 16, 16. Todos se esfuerzan. Entonces, hermano, hay que hacer un esfuerzo, hay que orar, hay que clamar, hay que interceder, hay veces que hay que ayunar, hay que morir a nuestra carne. Hay que recibir los clavos hincados de los maestros que nos van a crucificar. No es simplemente, como siempre digo, como un robot, Padre nuestro que estás sentado en los cielos, santificado sea tu nombre, listo, ya estoy en tu reino. No, no es así el tema. Vamos a tener que esforzarnos y estas cosas que están sucediendo, obviamente, nos están queriendo llevar a un esfuerzo que debemos hacer en la gracia de Él. Amén. Veamos también, gloria al Señor, Lucas capítulo 14, versículos 23 y 24. Vamos a aprovechar bien el tiempo, hermanos. Vamos a estudiar, vamos a cumplir con lo que dice la palabra, de meditar en la ley del Señor. Lucas capítulo 14, versículos 23 y 24. Dijo el Señor al siervo, sal a los caminos y a los vallados. ¿Se acuerdan la parábola? No la vamos a leer toda, pero está hablando de entrar al banquete. Y muchos pusieron pretextos, no que me tengo que casar, no que tengo los bueyes, no que tengo el campo. Y de esto vamos a seguir hablando, hermano.
Qué tremendo, mi querido hermano. Cuántas personas, como veníamos diciendo en estos días, tantos pretextos. Espero que ahora no tenga pretexto para no escuchar la palabra del Señor, porque estamos en cuarentena. Y creo que este es un buen horario para poder salir y encontrarnos. Si ya tenemos pretexto para esto, ya no sé, hermano. Y aun cuando volvamos a cierta normalidad, vamos a tener que administrar nuestro tiempo, nuestro horario, querido hermano. No es posible que nos congreguemos una vez cada tanto y que recibamos una migaja de la revelación del Señor cuando tenemos un Padre tan amoroso que todo el tiempo nos quiere hablar y nos quiere bendecir y nos quiere en el cuarto secreto y nos quiere cantando y nos quiere estudiando. Entonces, hermano, vamos a tener que administrar el tiempo. Acá está hablando de la parábola del banquete. Todos tenían excusas. Ya venía el Señor. Como ayer decíamos, no, Señor, no vengas. Tengo muy buenos negocios que concretar. ¿Qué mejor negocio que irnos con el Señor? Digo yo. ¿Qué mejor negocio que estar en la presencia del Señor, mi querido hermano? Creo que no hay mejor negocio. De hecho, Yeshua, el Hijo del Hombre, cuando tenía 12 para 13 años y supuestamente se había perdido, pero no se había perdido, le dijo a sus padres, a José, a Yosef y a Miriam, le dijo, en los negocios de mi padre tengo que estar. Y así tiene que ser, mi querido hermano. Nosotros no podemos decirle al Señor lo que nosotros tenemos que hacer con él. Ah, no, Señor, sabe que 5 minutos están bien, ¿verdad? Es Él el que nos ordena, es Él el que nos manda para bien de nuestra alma. Lucas 14:23, sal a los caminos y a los vallados, fuérzalos a entrar. Esta palabra es una palabra que a mí como siervo del Señor me ha marcado, porque como cualquier siervo, como le pasó a Elías, a Jeremías, a veces me he cansado de ver la rebelión, de ver el desprecio, el menosprecio, y el Señor me dice, Gustavo, buscame a mí, armate de fuerza, usá de toda la autoridad, esfuérzalos a entrar. Entonces, hermano, como decía ayer, si alguien se pierde, y yo trabajo por el bien del pueblo del Señor, pero si alguien se pierde, no va a ser por mi responsabilidad, ruego que nunca sea por mi responsabilidad, lo tengo muy en claro, tengo temor del Señor, por eso estudio, salgo a predicar, salgo a darle el alimento a la gente, ¿verdad? Estoy cumpliendo con esta tarea de fuérzalos a entrar. Pero ahora sí pudiera ser que más de uno igual se escape y se quiera ir por otro camino, como enseña la parábola, para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¡Qué terrible, hermano! Haber rechazado la invitación del Señor, haber despreciado la invitación del Señor por cualquier cosa terrenal que va a terminar, que va a ser quemada en cualquier momento, pero tristemente así es el hombre. Es más importante cualquier cosa terrenal que la comunión con el Señor, que la presencia del Eterno en nuestras vidas. Sigamos leyendo, vamos ahora a Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. Gloria al Señor. Dice la Escritura, recorría Yeshua cada una de las ciudades y aldeas. Mire lo que era Yeshua, el Hijo del Hombre. A mí me apasiona hablar de esto, hermano, porque como hablamos con mi esposa, y este es un tiempo para guardar la salud, y hace tiempo que teníamos que cuidar nuestra salud también, comiendo bien, porque van a venir tiempos complicados como estos que estamos viviendo, del coronavirus, de las gripes. Y Yeshua, el Hijo del Hombre, tenía una fortaleza, iba de ciudad en ciudad, caminaba, iba, venía, se subía, bajaba. Hoy la gente, hermano, cansada para ir a la casa del Señor, cansado, ay, tengo que subir al colectivo, ah, no, tengo que subir al vehículo, tengo que subir a la moto, pero hermano, demos gracias al Señor. Todo es una tragedia, lastimosamente. Qué lindo Yeshua, mi querido hermano, iba por todas las ciudades, todas las aldeas. ¿Qué hacía? Enseñando y prosiguiendo su camino hacia Jerusalén. Esto es algo que no hay nunca que dejar, enseñar toda la energía, toda la fuerza que tenemos para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y alguien le dijo, son pocos los que se salvan. Parece que muchos tienen esa incertidumbre, esa pregunta.
Y él les dijo, él no le contestó específicamente, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar. Palabras de Yeshua, para aquellos que dicen, no, Yeshua nos ama a todos y nos vamos a ir todos al reino del Señor. Sí, nos ama a todos, pero obviamente Él va en su tiempo a manifestar su ira sobre todas aquellas personas que le despreciaron, que le provocaron a ira. Dice acá la Escritura, porque les digo que procurarán entrar. ¿Qué está diciendo acá la Escritura? Que muchos creen que van a entrar. Ah, bueno, yo voy a entrar de taquito. No, yo voy a entrar con un par de veces que me congregue. Si dejo algunos pecados y otros no los dejo, yo igual voy a entrar, ¿verdad? Famoso, no sé si acá en Paraguay, pero en Argentina, no, el barba me va a dejar entrar. Hablan así, ¿no? La gente. Yo creo que no tienen entendimiento de la palabra del Señor. No tienen la menor idea de lo que dice la palabra del Señor. Dice acá Yeshua mismo, cuando le preguntaron, son pocos los que se salvan, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Por eso tenemos la parábola del banquete de alguien que entró. Es una historia, ¿no?, que trata de graficarnos, trata de enseñarnos. Alguien que entró al banquete y no tenía las ropas adecuadas. ¿Y qué pasó? Lo sacaron, lo ataron de pies y manos y lo echaron al lloro y crujir de dientes. O sea, la parábola pretende enseñarnos que nadie puede entrar en una condición de inmundicia al reino del Señor. Nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén, recién lo veíamos. Marcos capítulo 10 ahora, verso 23 al 25. Marcos capítulo 10, versículo 23 al 25. Dice la Escritura, entonces Yeshua, mirando en derredor, le dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No está hablando exactamente de todos. Acá el problema no es en sí la riqueza, sino el corazón, cómo nosotros nos comportamos ante esa riqueza. Pero es una realidad, veníamos diciendo y lo repito, una de las causas, entre tantas, por la cual está sucediendo todo esto, es porque el Señor está derribando nuestra idolatría. Hemos amado más una silla, hemos amado más un sillón, hemos amado más la televisión, hemos amado más nuestro confort que la misma presencia del Señor. Entonces el Señor comienza a tocar lo que nosotros más amamos, cuando en realidad tendríamos que amar a Yeshua por sobre todas las cosas. Esto es algo que siempre el Señor me lo ha mencionado cuando no tuve nada, y aun cuando el Señor nos está bendiciendo para poderle servir a Él. Nosotros no nos tenemos que marear, siempre tenemos que poner al Señor en primer lugar. Marcos 10, 23, entonces al 25 dice, los discípulos estaban atónitos ante sus palabras. Los mismos discípulos temblaban cuando Yeshua hablaba ciertas cuestiones que todavía ellos aparentemente no habían superado de todo. Pero Yeshua, tomando de nuevo la palabra, le dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. A esto vamos, no a los que tienen riquezas, si es que son humildes. Dice acá, qué difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Hay gente que está agarrada como garrapata a las riquezas, y el Señor te va a quitar toda seguridad, y nuestra única seguridad tiene que ser, obviamente, el Señor. Esta es una palabra específica, que habla, obviamente, de aquellas personas que han hecho un Dios de las riquezas. Y no solamente se han olvidado del Señor, se han olvidado de su familia, se han olvidado de su padre, se han olvidado de su madre, se han olvidado de sus hijos, ¿verdad? Porque parece que lo único que importa es la riqueza, es tener esto, es tener aquello, es tener lo otro. ¿Cuántos matrimonios se separan, se divorcian, se colapsan, ¿verdad? Tanto del hombre como también, lastimosamente, muchas mujeres han ido también detrás de las riquezas. Y nos estamos perdiendo de contemplar a nuestra esposa, de amar a nuestros hijos, de escuchar a nuestros hijos. No todo tiene que ver simplemente con
con el confort. ¿Cuánta gente, mi querido hermano? He escuchado infinidad de testimonios de gente que ha sido tratada por el Señor, gente muy rica que en algún momento lo quebró todo. Yo mismo procedo, obviamente, mi padre un comerciante muy pudiente hace muchísimos años atrás, y mi padre lo perdió todo. Vivíamos realmente en aquel tiempo en el lujo. No nos faltaba absolutamente nada. Mi padre, posteriormente, con la crisis financiera que se le llamó el Rodrigazo, la Argentina se fundió. Él tenía, obviamente, una empresa constructora, construía edificios, vendía edificios, y se vino totalmente a pique en el año 73, 74, un poco más, y terminó falleciendo en el año 82 porque su sistema inmune colapsó ante esa situación. Y de tenerlo todo, con mi madre, 3 hermanos, nos fuimos a vivir a una piecita, nosotros vivíamos en un dúplex, etcétera, etcétera. Comparto de paso mi testimonio para que lo sepan. Y tuvo que salir a trabajar mi madre, nunca había salido en aquel momento, mi hermano mayor, posteriormente yo, y nos fuimos levantando. Y yo fui el primer integrante de la familia ateo comunista, con problemas también de promiscuidad, de alcohol. Fue el primer integrante en tener un encuentro con Yeshua el Mesías. Y eso que yo era una persona muy dura. Una persona muy dura. Y acá tengo a mi amigo Daniel, te mando un saludo, quiero que lo conozcan. Daniel es un amigo de la infancia que está escuchando. Y él podría testificar acerca de mí, un ateo empedernido. Hace muchos años que no nos vemos. El Señor te bendiga, Daniel. Y bueno, desde que murió mi padre, saludos Daniel, siempre te recuerdo y te aprecio muchísimo. Saludo a mi madre espiritual, Luisa también. Entonces, mi hermano fue el primer integrante por la gracia del Señor. Ahí está mi madre espiritual escuchando. Creo que es tiempo de compartir mi testimonio, lo voy a compartir ahora antes de seguir. Y tenía un compañero de farra mucho mayor que yo que mandó mi nombre, justamente había contactado con mi madre espiritual y empezaron a orar. En un mes yo caí postrado ante el Señor. En un mes el Señor me hizo trizas, pero me tuvo que llevar por este proceso. Perdí a mi padre, perdimos los bienes, quedamos en la nada, estábamos desorientados, no sabíamos hacia dónde íbamos a ir, y aquí estamos felizmente. Y si todo eso tuvo que pasar para que yo conociera a Yeshua, mi Salvador, bendito sea el nombre del Señor. Yo no reniego de eso. Soy el hombre más feliz, pudiera decir, por tener a Yeshua en mi corazón. Me ha bendecido, se me ha revelado, me está entrenando, me ha dado algo que yo nunca pensé. Yo me burlaba de todos los pastores, de todos los siervos. Hoy yo soy pastor. Hoy yo soy maestro de la palabra, siervo del Señor. Entonces, mi hermano, agradecemos al Señor. Y acá dice la Escritura, Marcos 10:23, hijos, qué difícil es entrar en el reino si ponemos la confianza en las riquezas. Las riquezas no te van a salvar cuando llegue el momento de irse de esta tierra. No te vas a llevar ni el oro, ni la plata, ni los autos, no te vas a llevar nada. Nos vamos así, desnudo vine y desnudo saldré, como dijo Job, y tendremos que estar delante de la presencia del Señor en el tribunal, dando o rindiendo cuentas. Es más fácil que un camello pase a través del ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Se dice que hay una puerta en Jerusalén por donde es muy difícil que un camello pueda pasar, muy angosto, y entonces lo compara, dice que el que un rico entre en el reino del Señor. Las riquezas no te van a traer la salvación. Nuestro arrepentimiento y nuestra humillación delante del Señor es lo que va a traer verdaderamente la salvación. Un poquito más, hermano, Mateo 5:20. Permítame unos 3 textos más en esta preciosa noche. Mateo capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver algo más, no solamente el versículo 20. Mateo capítulo 5, primeramente vamos a leer el versículo 20, pero después vamos a ir un poquitito más hacia arriba. Acá hay una parte muy importante, por lo menos nosotros en el ministerio tenemos mucha carga de poder corregir esto. Mateo 5:20, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, y fariseos, no entrarán
en el reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia de los fariseos? Era una justicia humana. El profeta Isaías dice que la justicia humana es como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 17. A ver, gracias Daniel, sí, fue una gran persona, ahora mucho más con Yeshua, en realidad no tanto. Muchas cosas más tendría que compartirte que le fui confesando al Señor. El Señor te bendiga, Daniel. Mateo 5, 17, vamos un poco más para arriba. No piensen que he venido para anular la ley de los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Ahí tenemos este texto tan importante, donde vemos que Yeshua no anuló la ley. Si no vivimos la ley, obviamente no podemos alcanzar la justicia del Señor. Verso 18, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahí muestra una diferencia entre aquellos que viven más la palabra y aquellos que viven menos. Y llegamos al versículo 20, el versículo clave, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No es cualquier tipo de justicia que el Señor pide. Es la justicia, obviamente, de vivir los mandamientos del Señor con la ayuda de Yeshua. Podemos ver, por último, dos textos más. Mateo 7, 21. Mateo capítulo 7, 21. Y todo esto se remite a lo que veníamos hablando desde el principio, que el Señor lo vio a Noé, porque Noé era una persona justa, era un pregonero de justicia y por eso fue salvado dentro del arca. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, hermano, no es cuestión de ir, no importa la denominación en la que vayas. No es cuestión simplemente de la boca para afuera decir Señor, Señor. El Señor está pesando nuestros corazones. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como aconteció con la vida de Noé. Entonces, mi hermano, vamos entendiendo por qué estamos viviendo esta crisis. Estamos viviendo esta crisis, mi querido hermano, porque obviamente nos hemos alejado de la voluntad del Señor y el Señor, por medio de esta crisis, nos está queriendo quebrantar de buena manera para que nosotros regresemos y nos afirmemos en el camino del Señor. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y habrá muchas sorpresas cuando estemos en la eternidad. Muchas personas parecían muy espirituales, muchas personas tenían apariencia de piedad, pero en realidad tenían una doble vida. En realidad tal vez estaban caminando en el adulterio. Como siempre decimos, no hay mucha apariencia. Hay gente que dice, no, porque yo ayudo a los pobres. Sí, ayuda a los pobres, pero engaña a su esposa. Eso no es estar en el camino, obviamente, de la justicia. Si el Señor está en nosotros, poco a poco vamos a ir corrigiendo todas las áreas de nuestra vida. Y el Salmo 118, versículo 19, y con esto terminamos por hoy, que ya lo hemos compartido, pero lo repetimos en esta clase nuevamente. Salmo 118, versículo 19, abridme las puertas de justicia. El salmista está hablando del reino eterno. ¿Qué está diciendo? Que esas puertas son puertas de justicia que nos abren la entrada a un reino de justicia. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor. ¿Por ella quiénes entrarán? ¿Cuántos textos, hermano? ¿Cuánta infinidad de textos? Por ella entrarán las personas justas. Ahora, hermano, para aclarar bien este tema, y lo seguiremos aclarando, nadie puede convertirse en una persona justa, porque la Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno, y que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria del Señor. Nadie puede convertirse en una persona justa a menos que, en primer lugar, se reconozca pecador. En segundo lugar, se arrepienta de sus pecados.
En tercer lugar, reciba a Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, como único y suficiente Salvador. En cuarto lugar, reciba la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo. En quinto lugar, viva la palabra del Señor por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, no hay justo, todos hemos pecado, y la única manera de entrar por esas puertas y de convertirnos en personas verdaderamente justas es por medio del arrepentimiento y aceptando al Señor. Y aprovecho por lo que decía mi amigo, yo no era una persona justa, era una persona arrogante, era una persona inmoral, tal vez tendría alguna cierta justicia a nivel humano, y acá me humillo ante todos y estoy dando testimonio para que mi amigo y todos podamos aprender cómo tenemos que volvernos al Señor. Muchas cosas tuve que arreglar. Entré por el camino de la promiscuidad, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que Yeshua se reveló a mi alma y pude arrepentirme de todos esos pecados, y todo lo que están escuchando y no han hecho esto, deben hacerlo porque es lo que pide la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar con la ayuda del Señor. Mañana, 19 horas del horario paraguayo, nos encontramos, 20 horas del horario argentino. Padre, en el precioso nombre de Yeshua te damos gracias por tu palabra. Una vez más nos humillamos delante de ti, Señor. El salmista dice en uno de los salmos: ha sido para mí un bien el haber sido humillado por ti, Señor. Señor, y yo recibo esa palabra con total agrado. Señor, gracias. Ha sido para mí un bien que tú me hayas humillado, Señor, para poderte conocer a ti, Señor. Y me sigo humillando delante de tu presencia, Padre. Y todos nos humillamos delante de ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo, tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado, Señor. Tu Espíritu Santo esté compungiendo, Señor, de lo más grande hasta lo más mínimo, Señor. Te damos gracias, Señor. Si nunca aceptaste verdaderamente al Señor, acéptalo en esta hora. Dile al Señor: te acepto, Yeshua. Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis maldades, y tú puedes ser específico en eso también. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de este pecado, del otro pecado, en el nombre de Yeshua. Y te ruego, Señor, que me anotes en el libro de la vida eterna, Señor. Te ruego que en este tiempo de tribulación no te apartes de mí. En el precioso nombre de Yeshua, perdóname, Señor. Hazme una nueva criatura conforme a tu imagen y semejanza. Hazme una persona justa. Hazme una persona que pueda resplandecer con tu luz y con tu gloria. Porque quiero entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Seas tú salvando. Seas tú salvando. Seas tú restaurando a los que se habían apartado de tu camino, Señor. Atráelos hacia ti con tus cuerdas de amor y de misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque muchos te están conociendo, muchos se están volviendo a ti, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gracias porque nos estás dando un tiempo antes de que tú vengas de poder reconciliarnos contigo, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Y que cuando se normalicen las cosas, si tú lo permites, no volvamos nunca más a la impiedad, al camino de la injusticia, Señor. Señor, que a partir de ahora te sigamos hasta el final, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Recibe toda gloria, todo honor, Señor. En el precioso nombre de Yeshua. Amén y amén. Queridos hermanos, el Shalom, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Mañana, con la ayuda del Señor, si Él lo permite, estaremos alimentándonos nuevamente con la poderosa palabra del Señor. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Shalom, shalom, la paz del Señor. Saludos a todos. A mi esposa, Juan Carlos, a Danielcito, muchas bendiciones. Estamos en contacto, querido amigo.